Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, en Lima, Perú. Hoy día 22 de junio del 2025. Y vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en Juan capítulo 8. Así que en esta mañana les animo a que ustedes puedan tener una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, como siempre, para poder tomar alguna anotación importante, para que después ustedes puedan meditar de manera más profunda y así edificar sus vidas espirituales. Así que en esta mañana vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración para pedir al Señor que Él nos dé la revelación, claridad y también la decisión para poder aplicar todos los principios que Él nos enseña en su palabra para poder realmente ser bendecidos como Él lo anhela y como también nosotros necesitamos. Vamos a orar. Acompáñenme una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros, el que inspiró la palabra tuya para edificar nuestras vidas, sea dándonos revelación, sabiduría y también fortaleza, Padre, para poder aplicar esta palabra, porque sabemos que en nuestra naturaleza no está, Señor, esa disposición del todo para poder nosotros, Señor, vivir en línea con tu propósito. Pero ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control. Padre, te pedimos también por aquellas personas que aún no te conocen, que, Padre, todo velo de incredulidad, de religiosidad, todo espíritu de error, sea, Señor, arrancado de sus mentes y de sus corazones. Y en este tiempo seas tú alumbrando por tu Espíritu Santo sus vidas, para que ellos también te conozcan, para que sus vidas sean transformadas. Y, Señor, tu gloria se manifieste en sus vidas, en sus familias y en todo su entorno. Padre, te damos gracias. Trae una visitación poderosa sobre sus vidas. Señor, si hay necesidad, Señor, de sanidad, sé tú extendiendo tu mano, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Si hay alguna necesidad material, Señor, sé tú supliendo, porque tú eres Jehová Jireh. Y, Señor, si hay amenazas, Señor, Padre, sé tú manifestándote como Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos que nos defiende y nos guarda, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Declaramos en esta mañana salvación, declaramos en esta hora sanidad, declaramos en esta hora milagros poderosos sobre la vida de cada persona que está, Señor, conectada y que se conectarán y que verán también posteriormente este mensaje por YouTube. Padre, porque tu poder no está ilimitado a nada, tú sigues obrando, tú sigues manifestándote, tu unción es fresca y poderosa, Señor, y se activa cuando tu palabra es compartida, Señor. Por eso, Señor, te damos la gloria. Declaramos, Señor, que sin ti nada podemos hacer y tuya es la obra, Señor. Tú eres el que obra para beneficio y bendición de todos aquellos que abren su corazón a ti. Padre, gracias una vez más y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, abra usted su Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a tener la lectura en Juan capítulo 8, verso 21 al 30. En este capítulo de Juan 8 hay muchas cosas que tratar. Hemos visto a la mujer adúltera, cómo Dios ministra, cómo Jesús trae salvación, trae restauración, trae también redención a las personas que se acercan a Él. Dios siempre les da la oportunidad de que sus vidas puedan ser transformadas. Luego vemos el testimonio de Jesús como la luz del mundo. Y ahora en esta mañana vamos a ver una advertencia que Jesús le hace a aquellos que todavía no le conocen, aquellos que todavía están dudando, aquellos que no están aceptando el mensaje que Él está proclamando. Así que también en su Biblia de repente
va a encontrar el título: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero es la conclusión, porque, hermanos, amigos, aquel que no le abre su corazón al Señor, porque es el propósito de Dios, es lo que Dios ha establecido como principio para entrar en su reino, entonces aquel que no le abre su corazón no va a poder ir donde Dios está, no va a poder estar en la presencia de Dios. Muchas veces hemos dicho que de manera general, de manera religiosa, mucha gente piensa que todos nos vamos a ir al cielo. Cuando una persona fallece, decimos Dios lo tiene en su gloria. Es un buen deseo, pero va a ser solamente un deseo si esa persona no tomó la decisión más importante de toda su vida, el aceptar a Jesús, rendirle su vida, su corazón, y dejar que él obre y buscar ese fruto, porque el Señor dijo: por sus frutos se conoce el árbol. Y muchas personas eran religiosas hasta el tuétano, pero Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que su padre hace, ustedes también las hacen. El mejor invento que el diablo ha creado para engañar y arrastrar a miles y millones de personas cada segundo que el reloj corre es la religión. Así que por eso el Señor viene no por religiosos, sino viene por aquellos que tienen una relación espiritual, una relación con Él al haber entregado sus vidas a Cristo. Así que vamos a leer. Abra su Biblia en Juan capítulo 8, verso 21 en adelante. Vamos a leer, dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a ver de que en este capítulo 8 se divide en varias circunstancias y temas, aún estando en un mismo ambiente, por decirlo así. Porque es cuando Jesús habla, cuando Jesús vuelve a decir, porque dice: otra vez les dijo Jesús. En el versículo 12, cuando Jesús va a hablar de que Él es la luz del mundo, dice: otra vez Jesús les habló diciendo. Otra vez, porque ya Jesús había hablado de este tema anteriormente. Jesús, en su misericordia, está hablando una y otra vez para que les alumbre el entendimiento, para que ellos puedan ser libres de esos pensamientos religiosos, de esas ideologías, de esas doctrinas erróneas que están gobernando su vida espiritual. Entonces Jesús, que es la verdad, viene a revelarse, pero también viene a revelar su reino. Jesús vino para manifestar el reino de Dios. Una de sus maneras de presentarse o de decir Jesús, cuando estaba compartiendo a la gente, era: el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es una frase muy importante, porque Jesús lo que viene es a establecer su reino, a dar un testimonio del reino de Dios. Y esa manifestación del reino de Dios se manifiesta con poder, un poder
que expresa y manifiesta a Dios mismo, porque Él, como Dios y como hombre, empezó a hacer cosas que nadie podía hacer. La gente mismo veía y decía, nadie ha hecho estas cosas. ¿Podrá el Cristo hacer estas cosas cuando venga? Porque hacía señales, milagros y prodigios. Jesús mismo dijo, si no creen en mí, porque me están viendo como un ser humano, porque saben que soy el hijo de José, el hijo de María, y mis hermanos están entre ustedes, me ven de una manera natural, humana, al menos crean por las señales, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, por eso Jesús vino a manifestar su reino. Jesús vino a este mundo para prepararnos. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Vino a prepararnos, vino a mostrarnos al Padre, vino a manifestar su reino. Por eso Él compartía este mensaje de salvación y por eso tenía el respaldo de Dios. Hemos leído en las semanas anteriores que decía, en Él está su sello, como dice la versión internacional. En Él está su sello. Estaba ahí Dios manifestando su gloria, como lo va a decir Juan también en el capítulo 1. Es más, en todo su evangelio, porque el propósito del evangelio de Juan es manifestar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Porque dice, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en Él, dice también, ya ha sido condenado. Por eso que Jesús otra vez vuelve a decir, otra vez que dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús vino a manifestar el testimonio del Padre, vino a manifestar el reino de Dios y ahora está diciendo que Él se va a ir, porque hay otra etapa de preparación. Jesús también va a decir en Juan 14 que Él se va a preparar lugar para nosotros, para aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. Él va a preparar lugar, porque vamos a estar siendo parte de su reino. Vamos a reinar con Él, nos dice la Escritura. Entonces Jesús ahora está diciendo, mi tiempo está cerca y yo tengo que irme. He venido a anunciar el reino, pero también tengo que ir a preparar ese reino que se va a establecer. Y el Señor Jesús, lo venimos diciendo durante mucho tiempo, y las señales que estamos viendo en este tiempo están dándonos a nosotros las pautas, y también nos está mostrando que su venida es inminente, que Él viene pronto, que está a las puertas, que se está cumpliendo todo. La palabra de Dios se está acelerando en el cumplimiento de las profecías. Hace unos días estuve compartiendo en un grupo de WhatsApp con unos amigos, hablando justamente de las señales que están pasando, lo que está sucediendo con Israel. Ya ha bombardeado Estados Unidos como aliado de Israel los lugares donde se está desarrollando o se están preparando, potenciando el uranio para preparar bombas atómicas, supuestamente para no solamente atacar a Israel, sino también a todos sus aliados. Entonces, todas estas cosas, queridos amigos y hermanos, están ya en la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 12, Ezequiel 13, 14, se desarrolla esta profecía donde nos habla de Irán, de Persia, que va a ser arrasado de parte de Dios. No solamente Israel, que es el pueblo de Dios, sino Dios va a intervenir, porque todo aquel que se levanta contra el pueblo de Israel se va a ver con Dios mismo. Y esto es el inicio de esa escalada de destrucción, porque son enemigos
del pueblo de Israel. Y aquel que se levanta como enemigo de Israel se constituye en enemigo directamente de Dios. Entonces Pasión está un poco hablando de estas cosas, dando testimonio, y alguien por ahí me puso, ¿no? Estos son apasionados religiosos, ¿no? Pero hermanos amigos, acá no hay apasionamiento religioso, es lo que Dios ha establecido y va a suceder. Crean o no, y muchas veces tomamos esta misma actitud de lo que estos religiosos que están aquí ahora teniendo este enfrentamiento con Jesús. Entendemos las cosas de manera natural, solamente humana, pero no vemos el trasfondo espiritual. Los que somos de Cristo y tenemos la capacidad de poder entender el mundo natural y el mundo espiritual, porque hemos sido también renacidos en nuestro espíritu, es decir, hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ahora puede discernir y ver el trasfondo espiritual y entender de que es algo que está operando en el mundo natural para incitar a que estas cosas sucedan. Entonces, por eso tenemos un balance, realmente tenemos el equilibrio, porque vemos en el aspecto espiritual que genera, que influye en el mundo natural para que estas cosas se den, para que se cumpla lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque la misma palabra de Dios dice que el consejo de Dios va a prevalecer. Hermanos, por eso el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Creamos en Dios o no, porque Dios es Dios. Lo que Él ha determinado va a suceder. Dios no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Dios no tiene por qué pedirle consejo a alguien. Si quiere que lo haga o no, Dios lo va a hacer. Pero este camino, este mundo, esta relación con Dios para poder comprender estas cosas es andar por fe. Él ha determinado que el cristiano, el nacido de nuevo, tiene que andar por fe y no por vista. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Podemos ver en el mundo natural, pero eso es una consecuencia de lo que ya se ha determinado en el mundo espiritual. Entonces, Jesús estaba anunciando su partida para ir a preparar otra faceta de su reino. Porque ahora su reino está siendo extendido a través de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio. Estamos estableciendo el reino de Dios. Miles de personas también se están convirtiendo, están entregándole su vida a Jesús y están formando parte de esta familia de Dios, del reino de Dios. Y el Señor, solamente Dios, sabe en qué momento se va a completar el número que Él ha establecido, como nos dice la Escritura. El tiempo de los gentiles, el tiempo de aquellas personas que no forman parte del pueblo judío, el número de personas de todo el mundo que no son parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Hay un número que Dios ha establecido, que sean salvos, que sean parte de la iglesia globalizada en todo el mundo y de todas las edades, para que Él luego venga por su iglesia. Como ya lo hemos dicho y lo hemos predicado durante varios mensajes por muchos meses, y que están colgados también en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar ahí, hemos predicado sobre Apocalipsis, sobre el libro de Daniel, sobre la venida del Señor, cómo se van a dar las cosas, las señales antes del fin, y esas cosas ya se están cumpliendo. Así que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo, no solamente a la iglesia que también se ha relajado, sino al mundo entero, porque el Señor viene pronto y viene por aquellos que hacen su voluntad. No viene por religiosos, no viene por católicos, no viene por ninguna religión, ni siquiera los evangélicos. Viene por aquellos que tienen una relación espiritual con Él y que obedecen, viven en línea
con lo que dice su palabra, porque es el manual que Dios nos ha dado para poder nosotros evidenciar que realmente somos sus hijos. Por sus frutos se conoce el árbol, no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Nuestra vida es el eco, es la resonancia de lo que decimos o predicamos. Entonces, vemos aquí que Jesús está anunciando su partida, pero para establecer también otra etapa de su reino, porque Él viene con aquellos que le han recibido y que van a formar parte de su reino. Dice que reinaremos con Él por la eternidad. Entonces, vemos aquí en el versículo 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hay una imposibilidad aquí. Jesús está diciendo: yo me voy. Y ellos no podrán estar con Él. ¿Por qué razón? Por haberle rechazado. Por no haber aceptado el testimonio. Por no haber creído que Él realmente es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Ya Él viene diciendo, yo soy la luz del mundo. Y dice, otra vez les habló, porque ya, como hemos dicho al principio, era un asunto redundante. Jesús en su misericordia sigue hablando, sigue permitiendo de que ahora nosotros, su iglesia, sigamos anunciando las buenas noticias. Seguimos diciendo, aunque parezca un mensaje trillado, que cada persona tiene que abrirle su corazón al Señor, que cada persona tiene que entregarle su vida. Es la única manera de experimentar esa transformación, ese cambio. Mucha gente que le hemos compartido el Evangelio dice, no, yo todavía no estoy listo, voy a dejar algunas cosas, como tratando de ser mejor para poder ser digno de ser realmente un hijo de Dios, o quizás para poder cumplir, pero en su fuerza, lo que Dios establece en su palabra. Y eso es imposible humanamente, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. No podemos ser espirituales con nuestra capacidad y nuestra naturaleza caída, pervertida. No se puede. Tenemos que ser transformados, y eso sucede cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Él viene, cambia nuestro corazón y nos da el poder, nos da la capacidad para poder nosotros cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Entonces, no es en nuestra fuerza, no es en nuestras capacidades que nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos establece en su palabra. Ahora, aquí justamente está expresándonos el Señor que es necesario, que es importante dejar de depender de nosotros mismos, sino que tenemos que depender total y completamente de Él para ser parte del reino. No podemos nosotros entrar con nuestros recursos y capacidades. ¿Qué nos dice la religión? Inclusive la religión judía. Tenemos que hacer tal o cual cosa. Tenemos que cumplir con la ley. Tenemos que hacer lo que nos está señalando, inclusive la Biblia. Hermanos, amigos, es imposible en nuestra naturaleza. Por mucho tiempo, antes de tener un encuentro con el Señor, tuve mucho tiempo leyendo las Escrituras, y Dios en su misericordia me dio luz en algunos temas, en algunas cosas. Me mostraba de que la religión a la cual supuestamente yo pertenecía, porque de alguna manera había sido enseñado, había sido inculcado por mis padres, por mis familiares, bajo una influencia religiosa, pero era imposible que yo pudiera sujetarme a ello. La naturaleza humana, mi naturaleza no permitía, no podía, y eso traía controversia a mi propia vida, a mi
a mi conciencia. Yo me sentía culpable porque sabía que Dios me exigía algunas cosas y yo en mi capacidad no podía. Y yo decía, Señor, ayúdame. Y en ese clamor, en ese anhelo, Dios en su misericordia un día se reveló a mi vida y me hizo ver que la única manera de poder tener victoria, de poder cumplir, era dejando de que su poder se manifieste en mí. ¿Y cómo se iba a manifestar? Cuando yo me rindiera totalmente a Él. Cuando le dijera, Señor, yo no puedo. Me rindo a ti. Señor, ayúdame. Y en ese momento, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, tocó mi vida y entonces me llenó de su presencia y yo pude, a partir de ese momento, vivir en línea con lo que Dios nos dice en su palabra. Dejé muchas cosas, pude dejar muchas cosas, porque el poder de Dios se manifestó grandemente en mi vida, como lo ha hecho en miles de personas. Por eso vemos gente que dejó la droga, por eso vemos gente que dejó el adulterio, dejó la fornicación, dejó el homosexualismo, dejó muchas cosas, porque Dios rompió las cadenas cuando ellos se rindieron a Él. El poder sobrenatural y mayor, que es el poder de Dios, nos ha dado la victoria para poder vencer el pecado y ahora poder vivir en santidad. Santidad significa separado para Dios. Es decir, vivir ahora para agradar a Dios. Es posible por la misma intervención de Dios en nuestras vidas, cuando le rendimos, cuando decimos, Señor, yo no puedo. Señor, en mis fuerzas no puedo. Pero Señor, aquí está mi vida, te la entrego, haz conmigo lo que tú quieras. Y en ese momento, Dios se manifiesta. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, es el milagro de la salvación. Entonces, pero estos hombres, estas personas que están aquí, están todavía ellos descansando en sus propias capacidades. Y por eso Jesús es categórico. Le dice, yo me voy, yo tengo que irme. He venido a anunciarles, pero mi tiempo ya se está acabando. Este tiempo de testimonio se está acabando. Amigos, hermanos, este tiempo, ya hablando de manera actual, se está acabando. Nosotros estamos en este momento compartiéndoles las buenas noticias. Nosotros somos parte de la iglesia del Dios viviente, porque hemos cumplido con lo que Dios establece en su palabra. Hemos abierto nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida y somos parte de la familia de Dios, somos su iglesia. La Biblia dice que somos ahora sus mensajeros, sus heraldos, estamos dando testimonio. Pero ahora Jesús está diciendo, yo me voy. Pues yo quiero decirte a ti también, que pronto, a quien te habla, y miles, millones de hombres, mujeres de Dios, que realmente son sus hijos, ya no estaremos aquí. Hemos dicho muchas veces que la iglesia será llevada, será arrebatada. Miles, millones de personas en todo el mundo desaparecerán. Ahora les puedo decir que nosotros también ya nos vamos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo espiritual de Cristo. Y Él viene por su iglesia. Él dice, yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Hablando de quién? De nosotros, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Él viene por lo que le pertenece. No una iglesia religiosa, no los que dicen ser su iglesia, sino los que verdaderamente son su iglesia. Lo que Dios ha establecido, no lo que el hombre quiere establecer. Entonces, te digo, yo y miles y millones de personas nos iremos muy pronto, como dice Jesús. Yo me voy y dice, y me buscaréis. De repente, cuando suceda esto, muchos me buscarán. Muchos buscarán de repente algún familiar que era cristiano, que también les compartía, que les hablaba de la palabra de Dios, y no los hallarán. Dice, pero en vuestro pecado moriréis. Hermanos, no hay situación más triste para una persona que morir en su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado
causa separación. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es separación. Muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo queda inerte, va a ser enterrado, pero dice la Biblia que el espíritu vuelve a su creador. El espíritu, tu espíritu sale de tu cuerpo y se va a encontrar con tu creador, ya sea para que el Señor, para estar con el Señor por la eternidad, o para que el Señor mismo te lleve al lugar donde corresponda. Porque aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador estarán con Él por la eternidad. Pero aquellos que no, irán a ese lugar de condenación que ha sido creado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente miles, millones de personas están yendo a ese lugar porque no están tomando la decisión correcta, no están entregando sus vidas al Señor. Y por eso seguimos predicando. Jesús decía, otra vez le dijo, pues otra vez te vuelvo a decir a ti, amigo, que vienes escuchándonos, hermano, que de repente no estás andando correctamente, ríndete al Señor, entrégale tu vida, conságrate a Él, obedece, vive en línea con su palabra. No la cuestiones, no la racionalices, sino aplícala, vívela, porque eso es lo que va a darte la seguridad de que cuando Él venga, tú te irás también con Él. Entonces tenemos que cumplir con lo que Dios establece. Hermanos, amigos, es su reino. Y en un reino, en una nación, hay reglas, hay normas que tienen que cumplirse para poder ser parte de esa sociedad. Pues entonces, para ser parte del reino de Dios, tenemos que cumplir con lo que Dios establece en su palabra, no con lo que a nosotros nos parece. No podemos quebrantar los principios que Dios ha establecido y pensar de que vamos a entrar en su presencia, vamos a estar en su reino, después de haber hecho las cosas a nuestra manera. No es lógico, es imposible. Entonces, por eso Jesús dice, me buscaréis, pero ya no será el tiempo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios también tiene un tiempo, tiene un límite. Dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios justo. No tendrá por inocente al pecador. Entonces, por eso es importante de que ahora ustedes le abran su corazón al Señor. Dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios ha señalado para que puedas tener un encuentro con Él. Entonces dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque no se puede entrar a un lugar donde el Señor no va a permitirlo, porque no estamos cumpliendo con ello. Miren, vamos a ver en Juan capítulo 7, versículo 33 al 36. Ya Jesús había hablado sobre este tema. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. A esto se está refiriendo aquí en Juan 8:21. Porque Él está dando testimonio, está diciendo, yo he venido de parte de Dios y Dios me respalda por estas señales y milagros que ustedes ven. Entonces ahí en 7:33, Juan 7:33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Por qué? Porque si ellos no le aceptan, si ellos no abren su corazón para ser parte del reino, no podrán ir a ese lugar. Jesús está hablando claramente, pero ellos no podían entender. Tenían la mente en otra cosa, estaban bloqueados espiritualmente para entender. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irán los dispersos entre los griegos y enseñarán a los griegos? ¿Qué significa eso que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir?
no podían entenderlo, lo veían de manera natural. Luego, más adelante, vamos a encontrar en Juan capítulo 13, versículo 33 lo siguiente. Juan 13, 33 dice, ya a sus discípulos, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, porque ya había hablado de este tema, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero aquí le está hablando a sus discípulos, diciéndoles, ustedes no pueden ir, pero no se refiere al aspecto espiritual, sino al momento actual. Es decir, ustedes son ya parte, pero no pueden ir porque todavía están en este mundo. El día que ustedes partan, el día que ustedes dejen de existir, allí van a estar conmigo. Allí van a estar conmigo. Por eso, ya en Juan capítulo 14, les dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les está diciendo aquí, en este momento ustedes no pueden ir por un asunto de espacio, de tiempo, pero no por una condición espiritual. A los judíos le dijo que ellos no podían ir por su condición espiritual, porque no le habían abierto su corazón al Señor, no le habían entregado sus vidas. Pero aquí le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, ustedes ahorita no pueden ir porque ustedes tienen que cumplir con un propósito. Ellos eran sus discípulos, ellos eran los apóstoles que luego iban a recibir el encargo inicial de ir y predicar el Evangelio, de que se establezca la iglesia, como lo vemos en el libro de Hechos. Entonces, es un asunto de tiempo y de espacio a lo que se refiere Jesús aquí en Juan capítulo 13. No es porque ellos espiritualmente no estaban habilitados para ir. Por eso dice, yo les hablé a los judíos. A los judíos les dije que ellos no podían ir porque estaban en sus asuntos religiosos, en sus doctrinas religiosas, y eso no les permitía aceptar, entregarle su vida a Jesús. Entonces, no es el mismo tema. Nosotros en un momento estaremos con Él porque Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Entonces, vemos aquí y continuamos que Jesús está diciéndole a los judíos que hay que cambiar, que hay que aceptar, que hay que depender total y completamente de Él. Es el único requisito para poder ser parte. Dejar de confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestra religión o lo que sea, y entregarnos totalmente y confiar en Dios. Siempre he dicho, no solamente es creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Creer todo lo que Él dice en su palabra, porque su palabra es la verdad, su palabra es la guía. Nos dice y nos da las pautas de cómo ser parte de este reino que Él ha venido a compartir y que nosotros estamos ahora también dando el mensaje. Decían, versículo 22, entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Primero, hemos visto que se asirán los griegos, le enseñaron los griegos, ahora siguen pensando de manera natural. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, está diciéndoles, ustedes son de este plano terrenal, humano, y están pensando de esa manera. Yo, aunque estoy aquí físicamente con ustedes, por el testimonio del Padre, estoy dándoles testimonio de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Salvador, de que yo soy su Hijo. Entonces, yo pertenezco más al ámbito espiritual, porque Dios es espíritu y ellos lo sabían, ¿no? Y yo he venido justamente para anunciarles el reino, para que ustedes puedan ir a ese reino,
Entonces por eso les dice claramente, yo no soy de este sistema realmente. Solamente he venido por causa de ustedes, porque Dios en su misericordia me ha enviado para que ustedes sean parte también de este reino. He venido, yo soy el camino, como lo va a decir luego Juan 14, pero ellos no entendían, lo veían todo de manera racional, humana. Entonces le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no soy realmente de este mundo. No pertenezco del todo aquí. Momentáneamente estoy aquí, pero mi reino es superior. Soy parte del reino de Dios porque yo también soy Dios. Entonces, por eso dice, versículo 24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les está volviendo a decir, oigan, la solución es de que ustedes crean en mí. Ya les vengo hablando de este tema varias veces. Entonces, les está diciendo, yo soy. Ahí mismo le está dando una revelación que está encubierta a sus mentes y a sus corazones. Le está diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego les dice, ahí en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. En griego, eimi, yo soy. Y cuando él está diciendo aquí, yo soy, está usando nuevamente, porque realmente Jesús en Juan usa 7 veces ese término yo soy. Sabemos que 7 es el número perfecto, es el número de Dios, de la perfección. Y él está volviendo a decir aquí, yo soy. Está usando el nombre que Dios usó cuando habló a Moisés ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta, Señor, tú me estás mandando a rescatar, a salvar, a sacar de la esclavitud a tu pueblo, a Egipto. Pero cuando ellos me pregunten quién te envía, ¿qué les digo? ¿Quién me está enviando? Porque el nombre era importante, el nombre muestra el carácter, la identidad de Dios. Y había muchos dioses falsos, pero que se les calificaba con un nombre, porque el nombre en la Biblia es muy importante, muestra la identidad, muestra la esencia. Moisés, salvado de las aguas, era parte de su identidad porque fue sacado del río Nilo. Entonces, los nombres demandan o dicen algo en particular del ser de la persona. Por eso que el Señor también le cambió el nombre de Jacob, suplantador, mentiroso, a Israel, a Jacob, príncipe de Dios. Le dijo, ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Ya no serás padre enaltecido, sino padre de multitudes, porque Dios le había dicho que iba a tener una descendencia incontable. Los nombres son importantes. Por eso que Moisés le pregunta, si te estás enviando, le voy a decir el nombre de quién, porque eso va a darles convicción a tu pueblo y me van a poder seguir, me van a poder adoptar o aceptar como el que viene a rescatarnos de la esclavitud. Y es ahí donde el Señor le dice, yo soy, te está enviando. Diles, si te preguntan el nombre, dice, yo soy. Entonces era un nombre conocido también por los judíos. Sabían lo que representaba ese nombre. Y ahí les está diciendo, porque si no creéis que yo soy, está hablando de su naturaleza divina, de su esencia como Dios, aún siendo hombre, en vuestros pecados moriréis. Le está dando la clave, les está revelando su divinidad, les está revelando de que Él es realmente quien dice ser. Entonces, está hablando, yo soy Dios también, yo soy con el Padre. Entonces, pero ellos no estaban captando, no estaban asimilando.
Y eso era algo de lo cual él ya les había hablado. Miremos por un instante Juan capítulo 5, versículo 18. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 18. Por eso es importante. Les hemos dado las indicaciones de que usted tenga una libretita, una hojita y anote. Y después puede volver a ver este mensaje en YouTube. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No? Entonces, aquí al decirle yo soy, está diciendo lo mismo que dice acá en Juan 18, que Dios es su Padre y que Él es igual a Dios. Y ya ellos habían procurado apedrearlo por eso. Es decir, no estaban aceptando, estaban viéndolo como una persona humana, pero una vez más, sus hechos, sus milagros evidenciaban que Él realmente es Dios. Más adelante, en Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 10, versículo 30, ya más adelante, el mismo Señor va a decirle que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Versículo 30 lo va a decir claramente. Él dice, yo y el Padre uno somos. Uno. Es decir, Él en esencia, en carácter, en identidad, es también Dios. Jesús lo venía diciendo constantemente, pero el problema era la incredulidad de ellos. Por eso este mensaje es la advertencia de Dios a los incrédulos. Y esa advertencia también es para todo aquel que esté escuchando este mensaje y que no está aceptando, que es incrédulo. Dice que es creyente, pero es incrédulo porque no le está creyendo a Dios. Una cosa es creer en Dios, como lo hemos dicho, y otra cosa es creerle a Dios. Ahora ellos no le están creyendo a Dios. Estos judíos no están aceptando. Por eso es una advertencia. Tú puedes descansar en tu religión. Tú puedes seguir creyendo en la costumbre, en lo que te inculcaron tus padres. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que entender que Él establece los principios en su reino y Él va a dejar entrar solamente a los que cumplen con lo que Él ha establecido. Entonces, por eso es importante creer. Ahí lo hemos leído en Juan 10, versículo 30, pero también vamos a ver en este mismo pasaje, Juan capítulo 10, versículo 33, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 10, 30 y versículo 33. En Juan 10, 30 dice, yo y el Padre uno somos. En el 33 dice, y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero una vez más, ¿no? En el 32 dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearíais? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Está diciéndoles. Y ellos todavía le responden, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ellos están viéndolo como humano. Es una blasfemia porque tú eres hombre, tú no eres Dios. Pero Él está diciendo, mis obras testifican de que yo soy quien digo ser. Entonces aquí estamos diciendo, Jesús ha establecido estas cosas. Jesús está hablando una y otra vez. Hermanos, está evidenciando las señales. Jesús mostró señales, pero ahora vemos las señales que Él declaró, que los profetas dijeron de que Él viene pronto. Y estamos dando testimonio de eso y la gente no cree. Dice que somos fanáticos religiosos.
Dice que somos sin fanatismo, ¿no? Sin posiciones religiosas. Les estamos dando las evidencias. Oye, mira, se está cumpliendo esto. El Señor dice que va a haber guerra, va a haber estas cosas, se están dando. ¿Qué vamos a creer cuando veamos a Irán hecho un desierto? Pues, hermanos, tendrá que suceder y va a suceder. Y muchas naciones también. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así. El que se mete con su pueblo, aunque sea un pueblo apartado ahora de Dios, que no cree en Dios, pero que Dios va a tratar con ellos, entonces, en ese momento, pensaremos y creeremos para realmente creerle que lo que es profético, espiritual, y lo que se está dando en el mundo natural es realmente cierto, que lo que estamos predicando es verdad, ¿no? O somos simplemente fanáticos, como por ahí algunos ignorantes en cierta manera sobre estos temas, porque ni siquiera han leído la Biblia, pero sí para cuestionar son campeones, ¿no? Cuestionan como si supieran, cuestionan como si hubieran leído, pero nosotros simplemente estamos hablando de lo que Dios nos ha ordenado hablar. Versículos, hay muchos versículos más que nosotros podemos tratar sobre lo que el Señor está diciendo aquí en Juan 8:24. Volvemos al texto. Dice: por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Y luego en el versículo 28 le dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, otra vez entendiendo que yo soy Dios, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Por qué? Porque luego Jesús resucitó. Está diciéndoles aquí que es necesario de que Él sea crucificado, sea levantado, sea presentado como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es curioso que cuando Jesús es crucificado, se cumplen muchas profecías con respecto a Él, que están básicamente en el Salmo 22, ¿no? En el Salmo 22 está ahí la revelación de que Él iba a tener que entregar su vida, que iba a ser crucificado, que iba a morir en manos de impíos, de pecadores. Pero ¿quiénes eran los que presentaban en el tabernáculo la ofrenda? Los sacerdotes. ¿Y quiénes pidieron que Él fuera crucificado? Los sacerdotes del Sanedrín. El sumo sacerdote era el que presentaba la ofrenda. Pues el sumo sacerdote, con su veredicto, con su acusación, hizo de que Él fuera llevado a la cruz y muriera. Pero luego Él anunció que iba a resucitar y resucitó. La tumba estuvo vacía, pero ellos mismos crearon una mentira, pagaron y sobornaron a los soldados que custodiaban la tumba para que ellos dijeran una mentira, de la cual hasta ahora, según dice la Biblia, hasta ahora muchos, los judíos creen, de que los discípulos robaron el cuerpo, se lo llevaron. Pero no, Él resucitó. Vemos de que posteriormente Él se presentó a más de 500 personas, va a decir el apóstol Pablo. Entonces había evidencias irrefutables de su resurrección. La tumba está vacía. Ningún líder religioso ha resucitado. Todos están en su tumba hasta ahora. Sus restos están ahí y seguirán ahí. El único que venció la muerte, el único que resucitó para nuestra confirmación de salvación fue Jesús. Y Él es la esperanza de resurrección para nosotros. Por eso sabemos que los que mueran en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán transformados y le recibiremos en las nubes. Eso será en su segunda venida, en la primera etapa, cuando Él venga por su iglesia.
pero luego Él vendrá en las nubes con un ejército. Ese ejército estará conformado también por nosotros, los que le hemos recibido, los que le hemos entregado nuestra vida como Salvador, para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces parece un cuento de hadas, parece una historia sacada de... parece una historia realmente increíble, pero eso sucederá muy pronto, queridos hermanos y amigos. Por eso viene la advertencia. Tienes que creer, tienes que entregarle tu vida al Señor. Versículo 24, podemos ver muchas cosas al respecto, pero el tiempo nos gana. Vamos a ver algo en Mateo capítulo 24, verso 5 al respecto. Mateo 24, verso 5. Mateo 24, verso 5 nos dice lo siguiente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús está diciéndole aquí, yo soy. Oigan, yo soy. Se está mostrando las señales, las evidencias. Soy, en mí ha puesto su sello, el Padre, como dice la NBI. Está mostrando su esencia. Entonces, pero ya Jesús, como una señal antes de su venida, porque aquí está hablando Jesús, está profetizando, está diciendo en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso está sucediendo ahora. Y eso va a suceder con el pueblo de Israel. Él se manifestó como el yo soy y no creyeron en él. Pero dice, otros vendrán y dirán, yo soy el Cristo. Y hermanos, amigos, uno de ellos será aquel que ya le llamamos el anticristo. Por eso decíamos, el pueblo de Israel no ha creído en el Mesías, pero muy pronto vendrá alguien ocupando su lugar y ellos lo aceptarán como el Cristo, como el yo soy, como el Mesías. Por eso decíamos de que Dios, en su misericordia, protege a su pueblo Israel, pero también va a tratar con Israel para que él pueda creer en que Jesús, en que Yeshua fue realmente el Mesías, que ellos no aceptaron y no aceptan ahora. Por eso nos adelantamos un poco con respecto a este conflicto que está sucediendo ahora en la Tierra Santa. Ahora tiene como aliado a Estados Unidos, pero va a llegar un momento en que Israel se va a quedar absolutamente solo, como lo dice también Zacarías capítulo 12, 13, 14. Israel se quedará solo. Ahora Israel confía en su ejército, confía en su capacidad guerrera, porque es un pueblo de guerra. Toda su historia como nación, como pueblo, se ha desarrollado en guerras. Desde que tomaron la tierra prometida hasta ahora, siguen en guerra. Cuando han querido tomar posesión, en el año 49, empezó la guerra de los 6 días, y etcétera. Todas las guerras que se han desarrollado ahora en este tiempo actual. Pero ellos tienen la capacidad, la sabiduría que Dios mismo les ha dado para poder ser esos guerreros eficaces. Como veía, hermanos, Israel es un pedacito de tierra. Irán es 100 veces mucho más grande que Israel. Pero es David contra Goliat. Y Goliat está siendo derrotado nuevamente por David. Porque Dios, aún en su misericordia, pelea por su pueblo, pero llegará un momento en que Israel ya no tendrá aliados. Y esta es una señal también, una señal profética que se va a cumplir muy pronto. Estamos a las puertas, porque Israel sigue confiando en su capacidad, como confiaban estos
judíos en su religión y no se entregaban a aquel que estaba en este momento dando testimonio de que Él era el Dios, el Salvador, el Mesías prometido. Entonces ellos ya no tendrán la capacidad, no tendrán aliados, no tendrán nadie en quien ayudar, que les pueda ayudar. Y entonces se rendirán, pero se rendirán a Dios de todo corazón. Y entonces Dios se manifestará y peleará por ellos, como siempre lo ha hecho. Entonces, es una advertencia para ti y para toda persona que no está andando de manera correcta, que no está alineándose con la palabra de Dios. Tú tienes que rendirle tu vida al Señor. El Señor está diciendo aquí, si quieres ser parte de mi reino, tienes que depender de lo que yo te estoy diciendo. Tienes que creer en lo que yo te estoy revelando, porque otros vendrán en mi nombre. Pero tú tienes que confiar que yo soy. Versículo 25. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Otra vez le vuelvo a preguntar. Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Y hermanos, en el griego original, esta frase que dice aquí, lo que desde el principio os he dicho, en el texto griego también puede traducirse de la siguiente manera. De nada sirve hablar con ustedes. Con signo de admiración. De nada sirve hablar con ustedes. Ya el Señor le está diciendo, es prácticamente infructuoso hablar con ustedes. Ya este tema lo vengo diciendo 50,000 veces. Otra vez me voy a preguntar, ¿tú quién eres? Oigan, ya se los he dicho. Otra vez les vuelvo a decir. Y no entienden. ¿Se dan cuenta del problema espiritual? ¿Se dan cuenta de la ceguera espiritual que produce la religión? Del espíritu de error que opera en la mente de la gente cuando no cree, cuando no abre su corazón. Hermanos, cuando no le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando no nos cedemos a Él, escúchelo bien, nos cedemos a espíritus engañadores, espíritus de mentira, espíritu de error, que nos arrastran al camino equivocado. Tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús para ser libres de esa opresión espiritual que enceguece nuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo va a decirlo. Va a decir de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de salvación. Es una realidad espiritual. Por eso es incomprensible. Hermanos, yo les publico a muchos amigos, digo, y está bien, no me creas, pero investiga. Y nada. Siguen cerrados en su mente. Siguen ahí esclavizados de un espíritu de religiosidad, un espíritu de mentira. Ahora ya no solamente me ataca uno, ahora se han confabulado, ahora me agarran en mancha. Lo que antes quizás escuchaban, ahora también me ponen del santito no sé cuántos, me ponen del papa no sé quién, ¿no? Me ponen la oración a la virgencita tal, y yo me río nada más. Y digo, Señor, ten misericordia. Porque hermanos, por eso el apóstol Pablo claramente dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero están vencidos en el nombre de Jesús. Están derrotados porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y declaramos libertad, declaramos salvación, declaramos que toda esclavitud que el enemigo ha puesto sobre la gente es quitada en esta hora.
Y declaramos que la vida de Dios se va a manifestar, que Dios va a seguir obrando, que Dios va a arrancar ese velo de incredulidad, de religiosidad, de mentira y lo que sea, para que esa persona sean libres en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, nosotros también fuimos esclavos de esos espíritus de engaño, de mentira, de autosuficiencia, de religiosidad. Y Dios siguió obrando. En particular, yo no me convertí a la primera. Tuvieron que pasar 7 años para que Dios en su misericordia abriera, quitara ese velo, abriera mis ojos espirituales y yo pudiera rendirme a Él. Y yo tengo la esperanza de que muchas de estas personas también van a tener su experiencia personal con Jesús. Y van a nacer de nuevo, y van a ser libres de esa esclavitud espiritual que ahora los tiene amarrados, porque Dios les ama, y Dios es un Dios de misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Así que, hermanos, amigos, sigamos orando, seguimos orando por esas personas. Entonces, miren, tremenda declaración del versículo 25. Acá dice lo que desde el principio os he dicho, o sea que Él es. Pero en el texto original podría traducirse como: de nada sirve hablar con ustedes. Y saben que esa frasecita se me ha venido muchas veces a la mente al ver la oposición, al ver cómo estas personas a que les comparto no entienden. Pero también entiendo que es el trabajo del diablo. Porque el diablo trabaja en los que están en su ámbito. Él es el reino, él tiene el reino de las tinieblas. Y ellos están en su reino, en el reino de las tinieblas. Por eso está su mente entenebrecida. Y cuando uno se convierte al Señor, es transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que, como yo he formado parte de ese reino, entonces entiendo y digo: bueno, Señor, sí, pues, ¿qué puede esperar? ¿De que entiendan? No, si el diablo los tiene ahí amarrados, Él los tiene en su reino, y mientras estén en su reino, Él los maneja como títeres. Entonces, tenemos que orar y clamar a Dios y seguir testificando para que la gracia de Dios nos alcance. Entonces, por eso, no vamos a dar tregua, no vamos a bajar la guardia, no vamos a dejar de testificar, aunque algunos por ahí, tratando de darme buenos consejos, me han dicho: ya no lo hagas, no te das cuenta de que no te quieren, ¿no? De que tú lo que digas no te van a escuchar, ya, cánsate, ya no sigas. Pues yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios se va a manifestar para salvación. Así que, hermanos, seguimos adelante. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hablo al mundo. Para eso estamos aquí, para hablarle al mundo, a los que están en este sistema, para que sean libres, para que sean desatados, para que sean redimidos. Y eso lo vemos también, ya Juan lo está diciendo en el capítulo 3, versículo 33, ya vamos terminando. Dice: el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Tenemos que recibir el testimonio, tenemos que creer en Él. Ahí nos damos cuenta, como dice Juan, que Dios es veraz, que Dios es verdad, que no hay mentira en Él. Como también lo dice en el capítulo 7, versículo 28, que dice lo siguiente: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Le está diciendo: yo estoy dando testimonio, pero como ustedes no le conocen, no se dan cuenta, no pueden aseverar eso. Dice: yo estoy dando testimonio, ¿no?
y me conocen. O sea, me están conociendo por las evidencias. Pero como ustedes no le conocen a Él, no tienen una relación con Dios real, entonces no pueden entender mi idioma, no pueden entender lo que yo hablo. No les alumbra el entendimiento, están entenebrecidos, siguen en esa situación. Por eso, ya lo hemos visto la semana anterior, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Vengo a alumbrarles, a alumbrar sus tinieblas, pero ustedes quieren seguir ahí metidos. La pregunta es, ¿tú quieres mantenerte en esa situación? Tienes que venir a la luz. Tienes que depender total y absolutamente de Jesús. Hermano, amigo, con mucho respeto, solamente Jesús es el único nombre dado a los hombres para que tú puedas ser salvos. No es la virgencita tal ni el santito tal. Solamente es Jesús. Porque Jesús fue el que murió en la cruz por ti. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Versículo 27, una vez más. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Te das cuenta del tremendo poder que tiene el diablo sobre los que están en su custodia? ¿Sobre los que están bajo su dominio? Él no quiere soltarlos. Él no quiere que sean libres. Por eso tenemos que seguir orando, predicando, declarando la verdad de Dios. ¿Te das cuenta de que esto es un asunto de vida o muerte? ¿Es un asunto realmente serio? Si yo le preguntara a usted quiere irse al cielo o al infierno? Usted dirá al cielo. Pues está bien, Dios también, pero tienes que creerle, tienes que hacerle caso para poder entrar en su reino. Versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, otra vez esa frase, yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús está hablando aquí de lo que ya había dicho en el capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos guía a la verdad. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, ustedes van a entender estas cosas espirituales cuando vean que yo soy el Cordero, que yo soy el Mesías, que yo soy ese sacrificio perfecto para que tú puedas tener acceso, entrada al reino de los cielos. Que tú tienes que creer que yo soy, que tú no puedes comprar el cielo, tú no puedes alcanzar el cielo por tus propios méritos. Tú tienes que creer en que yo soy el que ocupó el lugar por ti en esa cruz. Porque, hermanos, la paga del pecado es muerte. Y nosotros por nuestro pecado merecíamos, y a veces hasta merecemos aún, haber experimentado una muerte tan cruenta y tan terrible como la que Él experimentó en la cruz. Él, siendo inocente, sufrió esa cruz por amor. Él lo hizo por ti, por mí, por amor. No dejemos que ese sacrificio sea en vano. Tenemos que recibirle, tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Aquí hay algo importante que es para ti, para mí, es una bendición para ti, para mí. Cuando tú haces lo que siempre le agrada a Él, la presencia de Dios va a estar siempre manifestándose.
escucha bien, manifestándose, porque Dios está en todo lugar, pero Dios no se mueve en todo lugar. Pero cuando tú haces su voluntad, estás habilitado para recibir cualquier milagro. ¿Tienes alguna necesidad? Rinde tu vida a Jesús. Empieza a andar en su palabra. Hermanos, van a haber pruebas y dificultades, pero cuando tú permaneces en Él, el Padre nunca estará ausente. Él obrará, Él se manifestará. Por eso, Él dice que en el mundo continuaremos teniendo aflicción, pero los que son sus hijos ya tienen la victoria asegurada. El Señor viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Viene por una iglesia que está obedeciendo, viene por una iglesia que le ama, y dice que el que le ama guarda sus mandamientos y los pone por obra. Si tú no estás viviendo todavía en el propósito de Dios, si tú todavía no le has entregado tu vida, hoy, dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque mañana no sabremos si llegará. Podemos hoy día partir de este mundo y entonces ya no habrá una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y si tú dices ser un hijo, una hija de Dios, pues igual, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace lo que mi Padre ha dicho. Entonces, hermanos, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de vivir en obediencia, es tiempo de dar fruto para su gloria. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, hoy yo te animo, yo te exhorto. Es como decía Pablo, os ruego que hoy tú tomes esta decisión. No te vas a arrepentir y vas a experimentar lo que te he venido diciendo a lo largo de este mensaje. La presencia, la paz de Dios, la sanidad de Dios. Entrégale tu vida a Jesús. Yo no sé cuál será tu problema, pero yo sí te digo, Jesús tiene la solución. Él es Dios y quiere ayudarte. Así que, si no lo has hecho aún, hazlo a través de esta oración, sencilla pero sincera. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y abre tu boca, porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida a Jesús. Diles, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto, Señor, a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Y Señor, eres mi Salvador. Ahora mismo, yo te invito a entrar en mi corazón. Señor, te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te entrego mi vida, te abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la palabra de Dios, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un verdadero hijo, en una verdadera hija de Dios. Que tú, si partieras hoy, irías a la presencia de Dios, porque Él es el que te promete eso en su palabra. Tu nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Él ahora ha sentado tu partida de nacimiento como su hijo en el cielo. Pero hay todavía mucho que hacer. Tú tienes que aprender lo que Dios dice en su palabra, porque este es el manual de vida para ti, para todo ser humano realmente. Le crea o no, le conozca o no.
Hoy es el tiempo en que tú tienes que empezar a escudriñar, a conocer el plan de Dios para tu vida, para que tú puedas obtener bendición. Hay muchas promesas preciosas de Dios para tu vida. Así que te animamos a que nos escribas y nosotros estaremos dándote algunas ayudas para que tú puedas crecer de manera poderosa y fructífera en esta nueva vida que Dios te ha dado hoy. Así que escríbenos y estaremos respondiéndote. También te animamos a que nos sigas los días miércoles 7:30 de la noche, porque tenemos por este medio el tiempo de oración e intercesión. Queremos orar por ti. Quizás tú también quieras o tengas alguna necesidad que puedes compartirnos para interceder delante del trono de la gracia por esa necesidad. Oramos para que Dios pueda tocarte en esta mañana. Vamos a orar, porque de repente tienes algún problema de enfermedad, tengas algún problema económico, falta de trabajo, Dios sabe. Pero también queremos, antes de retirarnos de este medio, recordarte que estamos como hoy, domingos 11 de la mañana, empezando a dar el mensaje de salvación y de edificación. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Así que ahí están los mensajes para que tú puedas ver los anteriores, y este también lo estaremos publicando el día de hoy. Así que vamos a orar. Si tienes alguna situación, alguna necesidad, levanta tus manos en esta hora y vamos a orar. Padre Santo, yo te pido por todas las personas que están conectadas y se conectarán. Padre, toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor, sea ahora arrancada, quitada, Señor, echada fuera en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, toda enfermedad terminal, Señor, sea cancelada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, echamos fuera, Señor, toda enfermedad, que ahora se desarraigue total y completamente de estos cuerpos. Le ordenamos en el nombre de Jesús. Y Padre, tu unción de sanidad, Padre, milagros creativos sean ahora tocando, Señor, estos cuerpos. Órganos afectados sean limpiados, sean restaurados, sean hechos nuevos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra creativa empieza a obrar, Señor, ahora en esos cuerpos. Padre, toda necesidad económica, sé tú supliéndolo. Padre, porque tú eres Jehová Jireh, abre, Señor, canales de provisión y de bendición. Y Padre, declaramos que esa necesidad, esa deuda es cancelada. Esa necesidad es ahora, Señor, proveída, completada por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, toda falta de trabajo, Señor, en esta hora, tú abre puertas, Padre, declaramos que, Señor, muchas personas que están pasando necesidad ahora, Señor, son suplidas en el nombre de Jesús. Padre, todo trabajo ahora, Señor, viene en el nombre de Jesús para que haya provisión en los hogares, Padre. Señor, todo milagro por tu gracia sea manifestándose ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por tu atención. Comparte este mensaje con tus amigos, compañeros de trabajo, en todo tu entorno. Dales la oportunidad de que ellos también puedan conocer, tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Gracias una vez más y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.